Ante una situación como esta y muchas otras que se nos pueden presentar en la vida, algo que necesitamos más que en una situación normal es fe. Es creer de verdad que Dios tiene el poder para actuar. Y lanzo una pregunta. ¿Quién es el encargado de poner esta fe? ¿Nosotros, como personas, debemos de poner esta fe en Dios? ¿O es Dios quien pone esta fe en nosotros? ¿O ambas? Porque si os pasa lo mismo que me pasa a mí, por supuesto creemos, pero a la vez hay cierto grado de incredulidad. Paralelamente, aunque parezca que no puede ser, aunque parezca que creer e incredulidad no pueden estar juntos en la misma frase, en realidad sí pueden estar. ¿Quién tiene que poner esta fe? ¿Nosotros o Dios en nosotros? Esto es algo que veremos en el texto que nos toca hoy en el Evangelio de Marcos. Un texto que personalmente para mí la verdad es que es de mucho consuelo, de mucha ayuda, aunque también de advertencia. Estamos en el capítulo 9 de Marcos y vamos a leer ahora los versículos del 14 al 18. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, y los versículos del 14 al 18. Aquí dice, cuando llegó, se refiere a Jesús, con los que estaban, a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Jesús vuelve del monte donde ha habido la transfiguración y allí él ha estado con Pedro, Jacobo y Juan. Esto es lo que nos predicó Benjamín. Ahora han bajado del monte de la transfiguración y vuelven al lugar donde están los 8 discípulos restantes. Y cuando llegan, ahí se encuentran con una multitud y dentro de esta multitud estaban escribas que, según el texto, discutían con los discípulos. Recordemos que los escribas son maestros de la ley, no son simplemente copistas, son maestros de la ley y ellos han sido adversarios de Jesús desde el primer momento en este Evangelio. Así que para entenderlo vamos a reconstruir un poquito los hechos. En el versículo 17 se nos dice que un hombre llevaba a su hijo a Jesús. Lo que pasa es que en lugar de encontrarse con Jesús y los discípulos, se encuentra solo con 8 discípulos, porque Jesús ahí no está, ya que se ha ido con Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración. Y este hombre lleva ahí a su hijo porque su hijo tiene un demonio. Pero esto, el hecho de que Jesús no esté, pero estén sus discípulos, no debería de ser un problema para que este niño fuera sanado del demonio. ¿Por qué? Porque Jesús había dado autoridad a sus discípulos para que sacaran
demonios. Lo vimos en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15. Ahí dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Por lo tanto, Jesús había dado autoridad a sus discípulos para que echaran demonios. Pero no solo esto, sino que ellos habían puesto en práctica esta autoridad que Jesús les había dado y les había salido bien. Y habían podido sacar demonios de personas que los tenían. En el capítulo 6 y versículo 13 de este mismo evangelio dice, hablando de los discípulos, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Por lo tanto, el hecho de que Jesús no esté ahí no debería de haber sido un problema para que este muchacho fuera sanado y los discípulos hubieran podido quitar el demonio. Jesús les dio autoridad para esto, ellos habían ejercido esta autoridad y habían tenido éxito. Pero ahora fracasan. Ahora no ocurre lo que había ocurrido anteriormente. Y este fracaso de los discípulos es un argumento para que los oponentes de Jesús, en este caso los escribas, empiecen a criticar, empiecen a cuestionar la autoridad de Jesús, puesto que sus discípulos no han podido sacar el demonio. Al fracasar, los discípulos de Jesús, lo que está provocando es que los enemigos de Jesús tengan un buen argumento para atacar a Jesús. Y es justamente lo que estaba ocurriendo aquí. Estos escribas, como fieros oponentes de Jesús, tenían aquí una posibilidad, tenían aquí delante unos hechos, el fracaso de los discípulos de Jesús, que les ayudaba mucho a apoyar su crítica sobre Jesús y sobre su autoridad. Y por supuesto, no iban a desperdiciar esta oportunidad. La iban a aprovechar muy bien. Y mientras estaban en esta discusión, los discípulos, los escribas y la multitud alrededor, es que Jesús viene con los 3 discípulos en los que había estado en el monte de la Transfiguración. Y nos dice el texto que la gente se asombró de verlo y fueron hacia él. Hay quien opina que este asombro es porque al haber estado en la Transfiguración, su rostro debía resplandecer más de lo normal. Es una posibilidad, pero lo cierto es que no provocaba miedo, porque la gente iba hacia él porque tenían ganas de ver a Jesús. Así que eso es solo una posibilidad y quizás yo me inclino más a pensar de que no es de esta manera. Pero indiferentemente de esto, Jesús ahora pregunta y dice, ¿qué disputáis con ellos? ¿A quién hace esta pregunta Jesús? Porque hay estos 3 grupos. Está la multitud, están los escribas y están sus discípulos. Y Jesús dice, ¿qué disputáis con ellos? Pues lo más normal es entender que Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que estáis disputando con ellos? No sería nada natural que Jesús se fuera a sus oponentes y llamara ellos a sus propios discípulos. Lo normal es entender que Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué es lo que estáis disputando con ellos? Y entonces sale uno de la multitud y como motivo de esta pregunta de Jesús, por tanto, como respuesta a lo que es la disputa, este hombre dice que ha traído a sus discípulos a su hijo
para que sacaran el demonio y sus discípulos no han podido hacerlo. Si leemos los síntomas que presenta este muchacho, porque se describen 3 veces en todo el texto, si vemos estos síntomas, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Fácilmente nos viene a la mente un ataque epiléptico, ¿verdad? Tiene todos los síntomas de que lo que está sufriendo este muchacho sea un ataque epiléptico. Ahora, ¿están los discípulos, Jesús, la multitud, confundiendo lo que es una enfermedad, la epilepsia, con una posesión demoníaca? ¿Están siendo un poco ingenuos, habiéndose llevado quizá por el poco conocimiento médico del primer siglo y lo que es una enfermedad, la epilepsia, la están confundiendo con una posesión demoníaca? Porque no sé si habéis visto a alguien con un ataque epiléptico delante vuestro. A mí me ha pasado hace muchísimos años y lo recuerdo perfectamente porque no es nada agradable. ¿Están siendo ingenuos y están confundiendo esto? Os sugiero que no. Y os doy 3 motivos por los cuales no están confundiendo una enfermedad con lo que es una posesión. En primer lugar, las posesiones demoníacas, tal y como vemos en los evangelios, en no pocas ocasiones se manifiestan como una enfermedad. La mudez que sale en este texto, el hecho de ser sordo, que también aparece en el versículo 25, es una enfermedad. Pero paralelamente es algo que en este caso concreto lo estaba provocando el diablo, el demonio que tenía dentro. Algo que es una enfermedad lo estaba provocando, en este caso, el demonio. Vemos un ciego y mudo en Mateo 12:22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Otro caso de una posesión y que se manifiesta como una enfermedad, ciego y mudo. Y tenemos, por ejemplo, también la mujer encorvada de Lucas capítulo 13, que se muestra también como una posesión. Por tanto, en primer lugar, tengamos en cuenta que las posesiones demoníacas pueden manifestarse en parte como enfermedades. Y este puede ser un caso perfectamente con la epilepsia. En segundo lugar, los discípulos, por lo que vemos en los evangelios, distinguen perfectamente entre posesión y enfermedad. Curan a muchos ciegos, Jesús cura a muchos ciegos, sana a muchos cojos, restaura a paralíticos y en ningún caso lo interpretan como una posesión. Tienen muy claro que es una enfermedad. Así que ellos distinguen lo que es una posesión de lo que es una enfermedad, aunque tenga síntomas parecidos. Hay ciegos que es por posesión y hay ciegos que es por enfermedad. Y ellos saben distinguirlo perfectamente. Y en tercer y último lugar, aunque es cierto que las posesiones pueden manifestarse como una enfermedad, siempre llevan algo más acarreado que demuestran que es una posesión. Y en este caso, aunque este muchacho tiene los síntomas de la epilepsia, no tiene solo los síntomas de la epilepsia. Tiene mucho más y lo distingue claramente de una enfermedad normal. ¿Por qué? Porque el demonio, según el texto, intenta matar al muchacho.
ahogándolo y quemándolo. Y esto ya no es fruto de la epilepsia. Esto es fruto de la posesión. Por tanto, aquí no estamos ante unas personas que tienen unos escasos conocimientos médicos y están confundiendo una enfermedad con una posesión. Estamos hablando de personas que tienen discernimiento y que lo han demostrado a lo largo del Evangelio. Aplicaciones para nosotros hasta aquí. Volviendo a lo que estaba ocurriendo con los escribas y los discípulos. El fracaso de los discípulos de Jesús trae consecuencias respecto a la credibilidad, a la autoridad espiritual de Jesús. Nuestro fracaso, como personas, como iglesia, tiene efecto no solo en nosotros, sino que tiene efectos también en la credibilidad de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús no está físicamente, y este es el caso, aquí Jesús físicamente no está, se había ido, sus representantes son sus discípulos. Y lo que las personas vean en sus discípulos es lo que deducirán de su maestro. Jesús físicamente ahora no está con nosotros. Los que hemos creído en Él somos sus discípulos. Y las personas sacarán conclusiones de Jesús de lo que vean en nosotros, sus discípulos. ¿Qué conclusiones sobre Jesús sacan cuando te ven a ti y cuando me ven a mí? Porque no nos equivoquemos. Sacan conclusiones sobre Jesús, no solo sobre nosotros, sino que sacan conclusiones sobre Jesús. ¿Qué conclusiones sacan cuando observan tu vida? Cuando hablas, cuando trabajas. Damos pie a que vengan los enemigos de Jesús, los escribas modernos, los que quieren destruir la credibilidad de Jesús y digan, mira, ¿lo ves? Mira este representante de Jesús cómo ha fracasado. Y sacad conclusiones de este Jesús. Porque no nos equivoquemos. Los escribas modernos no mirarán nuestros aciertos, mirarán nuestros errores, mirarán nuestros fracasos. Y si tenemos un 80% de acierto y un 20% de fracaso, lo que va a salir a la luz es el 20% de fracaso. Entiendo que es injusto, pero este mundo funciona así. Y es lo que estaba pasando en este caso con estos discípulos. ¿Cuántas veces habían tenido éxito a la vez en el momento de sanar enfermedades, de sacar fuera demonios? Siempre. Pero lo que estos escribas estaban aprovechando es el momento del fracaso, el momento de la debilidad. Es curioso cómo, si miramos la historia de la Iglesia protestante en Europa, por ejemplo, con sus luces y sus sombras, por supuesto, pero tiene muchas más luces que sombras. Hace poco lo decía una persona, no me acuerdo de qué país era extranjero, de Europa, pero extranjero, y con números en las manos estaba avalando que si la Iglesia evangélica en general, en grosso modo, desapareciera ahora de Europa, a nivel social, a nivel de ayuda social, habría un colapso. A nivel de ayuda social, por todo lo que hacen las iglesias protestantes en Europa.
¿Va a salir esto en los titulares? ¿Se va a hablar de esto? No, ¿verdad? Pero si tenemos algún pastor en algún lugar que se ha aprovechado de una situación, esto lo vamos a ver en todos los telediarios, en todos los diarios. Y cuando las personas hablen con nosotros, no nos dirán, qué bien la Iglesia evangélica, cómo ayuda a la sociedad. Dirán, mira este otro. Porque los escribas modernos también son muy espabilados. Y van a fijarse en el fracaso y no en el éxito. No les demos esta oportunidad. Seamos íntegros. No digo perfectos, digo íntegros. Reconozcamos nuestros errores, pero andemos de manera que podamos decir como Pablo, y sé que es mucho decir, pero que podamos decir como Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo era muy consciente de que no era perfecto. Se llamaba el número 1 de los pecadores, el primero. Pero a la vez podía decir esto. Sigamos en el texto, versículos del 19 al 22. Dice, y respondiendo él, Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Al ver Jesús que los discípulos, que sus propios discípulos no habían podido sacar al demonio, les llama, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es posible que estas palabras no se dirijan únicamente a los discípulos. Está hablando de generación y esto sugiere un grupo grande de personas. Podías abarcar también a toda la multitud que estaba ahí. Por supuesto, los escribas eran también incrédulos, pero dentro del grupo a los que está hablando Jesús están sus propios discípulos. Aquellos que tienen autoridad para sacar demonios. Aquellos que ya lo han hecho con éxito. Y Jesús les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Qué duro, ¿verdad? Recibir estas palabras de Jesús. Cuando alguien te dice, ¿hasta cuándo te he de soportar? Duele mucho si es una persona a la que aprecias. Y por supuesto estos discípulos apreciaban a Jesús. Pero Jesús les dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? La buena noticia es que a pesar de este fracaso, a pesar de que ellos no estén actuando bien, Jesús los sigue soportando. Jesús los restaura. Y Jesús no dice, mira, ya no quiero soportarte más, a partir de ahora os quedáis aquí. Jesús no dice esto. Se lamenta. Por supuesto, no es una situación agradable, pero ellos van a seguir como discípulos de Jesús. En el versículo 20 vemos que le traen a este muchacho y este muchacho
empieza a tener los síntomas de la posesión. Y en lugar de Jesús sanarlo directamente, porque si estuviéramos ahí seguramente estaríamos diciendo, Jesús, sánalo ya, que está en pleno momento de posesión. Pero en lugar de esto, lo que Jesús hace es preguntar al Padre desde cuándo está sufriendo esto. Podríamos decir, mira, da igual si hace 3 meses, 3 años o 30 años. Lo importante es sanarlo. Lo importante es que ya no le vuelva a ocurrir. Pero Jesús hace esta pregunta y debido a la respuesta que obtenemos, sabemos lo que ya sabíamos antes, pero queda confirmado, y es que Jesús actúa en personas que realmente están mal, personas a las cuales un curandero farsante no podría sanar. Y lo interesante aquí es saber que este niño estaba padeciendo esto, este joven estaba padeciendo esto desde niño. No son 4 días. No es que se haya dado un golpe jugando a fútbol en una portería y se ha quedado un poquito mal, pero a la que Jesús le pone la mano encima ya queda bien. No estamos hablando de estas circunstancias. Estamos hablando de alguien que queda totalmente acreditado que realmente estaba mal. Y la pregunta de este hombre, en el versículo 22, lo cierto es que provoca compasión. Uno puede pensar, ¿duda de Jesús? Pero a la vez, viendo la situación de este padre, lo entendemos. El padre dice, si puedes hacer algo. Y nosotros pensaríamos, ¿es Jesús? ¿Cómo Jesús no va a poder sanarle? Pues claro que sí. Aunque el Padre lo pone en condicional. Los discípulos habían fallado. Y esto había minado la autoridad de Jesús. Y ahora el Padre ya no está tan seguro. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Como aplicación para nosotros, vayamos a esta parte en la que Jesús le dice a las personas que están ahí, entre ellas sus discípulos, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿Nos tiene que decir esto a alguno de nosotros? ¿Hasta cuándo te he de soportar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a hacer lo que sabes que debes de hacer? Creo que no es una situación tan excepcional. Supongo que no nos lo tiene que decir cada día, ni cada mes, pero deduzco que sí nos lo tiene que decir. Y si yo observo mi vida en cuestiones en las que he pensado, esto tengo que mejorarlo, tengo que mejorar en la oración, y tengo que mejorar en la oración, tengo que mejorar en esto, y oro. Y tiempo después veo mi evolución y me frustro. Y me imagino a Jesús diciéndome, ¿hasta cuándo te tengo que soportar? Haz lo que sabes que debes de hacer, igual que ellos. No es agradable escuchar esto de Jesús, pero las cosas no agradables nos pueden hacer reaccionar.
si hay algo en tu vida que tienes que cambiar, escucha a Jesús diciéndote: ¿hasta cuándo te tengo que soportar? Y observa lo que viene a continuación. Él no te deja en la cuneta. Él te lleva con Él para restaurarte. Pero una cosa no quita la otra. Así que escuchémosle si nos lo tiene que decir y rectifiquemos. Versículos 23 y 24. Aquí dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ese es el diálogo con el que he empezado. Y personalmente para mí es un diálogo tremendamente alentador. Tremendamente alentador. Jesús le dice al padre del muchacho, que si puede creer, todo es posible. Y el padre reflexiona sobre su propia realidad y él ve que cree, pero a la vez tiene incredulidad. Y dice: creo, ayuda a mi incredulidad. Fijémonos que al principio Jesús pone en este padre la responsabilidad de creer, de tener fe. Le dice: si crees, todo es posible. ¿Quién es el que tiene que creer? Este padre. Por tanto, Jesús pone en este padre toda la responsabilidad de tener fe. Pero este padre le devuelve la pelota a Jesús, en cierta manera. Y le dice: mira, sí que creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Le está diciendo Jesús: haz que crea más. Creo, pero tengo incredulidad. Y yo no soy suficiente para vencer esta incredulidad. Así que Jesús, pon fe en mí. Ahora la responsabilidad de la fe ya no está únicamente en este padre. Está en este padre y Jesús, los dos. Y aunque Jesús aquí no lo dice explícitamente, por tal como se desarrollan los acontecimientos que lo sana, Jesús no rechaza esta petición del Padre. Jesús no rechaza esta petición de que le ayude en su incredulidad. Jesús no le dice: mira, yo lo haré, pero toda la responsabilidad de creer es tuya y solo tuya. Ayuda en mi incredulidad. No, ahí no. Tú cree y yo voy a hacer. No responde así Jesús. Jesús tiene compasión y entiende la dificultad de creer en momentos complicados. Y todos los que estamos aquí podemos entender la dificultad de creer en momentos complicados. La buena noticia es que la fe la pone Dios también. Ahora, este hombre reconoce que tiene incredulidad,
pero Jesús hace el milagro. Y en otras ocasiones, en el Evangelio, vemos que cuando hay incredulidad, debido a esa incredulidad, Jesús no hace milagros. En el capítulo 6, versículos 5 y 6 dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Así que hay un tipo de incredulidad que hace que Jesús no actúe. Y hay otro tipo de incredulidad que hace que Jesús actúe. ¿Qué diferencia hay? La diferencia reside en la humildad y en la voluntad de este hombre. La actitud que tiene este hombre no es, Jesús, yo no creo en ti. Él no tiene esta actitud. Él quiere creer y de hecho él dice, creo, pero necesito más. En este caso, Jesús actúa. Cuando hay rechazo a Jesús, cuando no hay este creo previo, Jesús no actúa. Son dos tipos de incredulidad muy diferentes. Una la tienen personas que buscan y que aman a Jesús, pero que son débiles en la fe, que somos débiles en la fe. Y Jesús no rechaza esto. Y otra la tienen personas que rechazan a Jesús. Y aquí Jesús no actúa. ¿Te ocurre como a este hombre, como a este padre, que crees, pero que a la vez tienes incredulidad? No tiene que pasar necesariamente. Hay personas a las que esto no les pasa. Y me alegro mucho por estas personas. Pero hay a quienes sí nos ocurre, que convivimos con la fe y con la incredulidad. No estoy diciendo que tengáis un pastor que no cree, entendedme, ¿eh? Pero sí estoy diciendo que tengo debilidades, obviamente, y estoy convencido que vosotros también. Pídele a Jesús, igual que este padre, pídele a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Versículos 25 al 29, para finalizar. Aquí dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Jesús hace el milagro, así que entendemos que ha respondido positivamente a la fe de este hombre y restaura al niño. Después, en la intimidad, cuando Jesús suele hablar con sus discípulos explicándole cuestiones que no explica a las multitudes, cuando les da lecciones aparte, en este momento Jesús descubre por qué es que habían fracasado al intentar sacar el demonio. Y les dice, mira, este género solo sale con oración y ayuno. Es como si Jesús estuviera diciendo, mira, hay varias clases de dificultades.
Incluso hay varias clases de endemoniados. Los hay que con oración salen y podéis vencerles. Pero hay otros que se necesita oración y ayuno. Y no son los mismos, son diferentes. Hay cuestiones que necesitan oración. Y hay otras que necesitan oración y ayuno. Y no son las mismas. Jesús aquí está dando esta lección. Pero además les está dando otra. Ellos habían entendido que Jesús les había dado la autoridad para sacar los demonios, ellos lo habían hecho con éxito y, por tanto, a partir de ahora, lo que tenían que hacer era repetir la fórmula que habían hecho cuando les había salido bien. Es muy fácil meternos en su piel. Jesús les da la autoridad. Ellos echan fuera demonios y dicen, genial, tenemos éxito. ¿Qué tenemos que hacer la próxima vez que tengamos por delante un endemoniado? Pues lo mismo que hemos ido haciendo hasta ahora. Y lo hacen y les sale bien. Y dentro de ellos va ocurriendo algo que nos ocurre a todos y que es tremendamente perjudicial para el ministerio, y es la confianza en uno mismo. Jesús me ha dado esta autoridad, lo estoy haciendo y me sale bien, que venga el próximo demonio, que vengan más. Y el éxito está creando en ellos una autoconfianza que les va a llevar al fracaso. Porque acaban confiando en que Jesús les ha dado la autoridad y en que ellos saben hacer el rito que tengan que hacer para sacar al demonio. Así que sigamos adelante y que venga el próximo. Y fracasan. ¿Por qué? Porque el poder, el éxito, no depende de que Jesús les haya dado autoridad. El éxito tampoco depende de que ellos conozcan los ritos y sepan cómo se tiene que hacer. El éxito depende únicamente de la dependencia de Dios. Por eso necesitaban oración y ayuno. Es verdad, Dios les ha dado esa autoridad. Es verdad, les sale bien. Pero cuidado, porque que salga bien va trabajando en nuestra contra en el sentido de pensar que el éxito depende de que lo hagamos bien. Y como lo sabemos hacer, lo hacemos. Y después viene el fracaso. No es difícil encontrarnos nosotros en esta misma posición. No es difícil que Dios haya puesto a alguien en un cargo, el que sea, pastor, predicador, cantante, lo que sea. Y lo que suele pasar, lo que pasa, es que uno empieza el ministerio dependiendo de Dios, porque somos muy conscientes de nuestras propias debilidades. Como estos discípulos, dependían de Dios. Y las cosas pueden salir bien. Y van saliendo bien.
Y con el tiempo, uno puede terminar confiando en que sabe teología, en que lo ha hecho bien anteriormente, en que tiene experiencia, y puedes encontrarte haciendo la obra de Dios sin Dios, basándote en tu propia experiencia, basándote en tus propios conocimientos, pensándote que esto, o pensándome que esto, nos puede llevar al éxito. ¿Qué es lo que se está trabajando aquí? Un fracaso. Un estrepitoso fracaso. La obra de Dios no la podemos hacer porque Dios nos haya puesto ahí. La obra de Dios no la podemos hacer porque tengamos muchos conocimientos o mucha experiencia. La obra de Dios la podemos hacer únicamente dependiendo de Él. Única, pura y exclusivamente dependiendo de Él. Y nuestros conocimientos, nuestra experiencia muchas veces juega en nuestra contra en este sentido. Y tenemos que aprender de la experiencia de estos discípulos. Y saber lo que Jesús dijo en el discurso del aposento alto: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, poquito podéis hacer. ¿Es esto? No. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero nuestra autoconfianza nos lleva a pensar que separados de Él podemos hacer. Y con esto no estoy diciendo que no oremos antes de una predicación, que no oremos antes de un culto. Por supuesto, lo hacemos. Pero a lo que Jesús nos está invitando aquí es a depender de Él en oración. A depender de Él en todos los ministerios, sea el que sea. Que el hecho de llevarlo haciendo mucho tiempo no nos haga pensar que podemos venir y ejercerlo sin Él. Sea el ministerio que sea, aunque Dios te haya puesto ahí, dependamos de Él en cada momento. Segunda aplicación de esta última parte. Hay cuestiones por las que debemos de orar para que Dios intervenga. Y hay otras cuestiones, y no son las mismas, por las que debemos de orar fervientemente e incluso ayunar. Jesús está estableciendo una diferencia. Cuando leemos Hechos en el capítulo 11, me parece que es, ahí Herodes coge al apóstol Santiago y lo mata, y viendo que esto le gusta al pueblo, lo que hace es: bien, ahora voy a coger a Pedro y voy a hacer con Pedro lo mismo. Y coge a Pedro para matarlo y lo mete en la cárcel. Y la iglesia ora para que Pedro sea liberado. Pero simplemente ora, que ya estaría bien. Lucas añade un detalle interesante. Lucas dice: oraron fervientemente. Una cosa es orar y otra cosa es orar fervientemente. Hay cuestiones por las que tenemos que orar y hay cuestiones especialmente importantes por las que debemos de orar fervientemente. Y no son las mismas. Y Dios conoce la diferencia. Y Dios nos ve cuando oramos fervientemente o cuando oramos. Así que tengamos en cuenta esto. Si hay algo realmente importante, no desfallezcamos. Dios lo tiene en cuenta.
y hay cuestiones que se tienen que trabajar especialmente en la oración. Para concluir, recuerdo simplemente, en primer lugar, hemos visto que nuestros fracasos no nos afectan únicamente a nosotros, sino que afectan también a la credibilidad de Jesús. Trabajemos para que las personas den gloria a Jesús y no para que los actuales escribas tengan motivos para criticarle. En segundo lugar, no confiemos en nuestras capacidades. Por mucho tiempo que llevemos, por muchos conocimientos, por mucha práctica tocando los instrumentos, por mucha práctica cantando, por mucha práctica presidiendo, da igual. No confiemos en nuestra capacidad. Y en tercer y último lugar, hay cuestiones por las que debemos de orar y otras por las que debemos de orar fervientemente. Distingámoslas y pongámonos manos a la obra con la oración. Pues que el Señor nos bendiga.